¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que mantiene firme tu alma? No hablo de una firmeza temporal, como la que sentimos al resolver un problema o alcanzar una meta, sino que resiste las tormentas silenciosas, las corrientes invisibles que, sin que nos demos cuenta, nos alejan de lo que fuimos creados para ser. Watchman Nee, un hombre que vio más allá de las apariencias, alguna vez nos advirtió sobre esto. Nuestra alma, ese espacio misterioso donde habitan nuestras emociones, pensamientos y deseos, puede alejarse. No es un movimiento repentino, no es algo que notes en el espejo por la mañana. Es sutil, como un barco que, sin un ancla firme, comienza a derivar con la marea. ¿Y lo peor? Muchas veces solo lo notamos cuando estamos tan lejos que el puerto parece un punto perdido en el horizonte. Imagínese a un marinero que, confiado en un día tranquilo, deja su barco a merced de las aguas. El sol brilla, el viento es ligero, y lo distraen las suaves olas que golpean el casco. No puede ver, pero la corriente de abajo ya lo está arrastrando. Pasan horas, tal vez días, antes de que mire a su alrededor y se dé cuenta de que la orilla ya no está. No fue un error evidente, no hubo tormenta ni naufragio. Fue simplemente la negligencia de no levar el ancla, de no fijar el barco a algo sólido. Esta es nuestra alma. No se aleja de repente, sino poco a poco, en cada elección que no hacemos, en cada verdad que ignoramos, en cada momento que preferimos el consuelo al enfrentamiento. Y entonces, un día nos despertamos y nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? Nee entendió esto como pocos. Sabía que la vida cristiana no es solo una cuestión de creer verdades, sino de vivir de acuerdo con ellas. Vio el alma como un campo de batalla, un lugar donde lo eterno y lo temporal se encuentran, donde se lucha diariamente contra lo que somos y lo que podemos ser. Y nos desafió con una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sostiene vuestro ancla? Porque si no está arraigado en algo más grande que tú mismo, las corrientes de la vida, orgullo, miedo, apatía, te arrastrarán. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Y el tiempo, ese amo implacable, no espera a nadie. Piensa en eso por un momento. ¿Alguna vez has sentido ese vacío que no puedes explicar? Esa inquietud que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Quizás sea la primera señal de que tu alma está a la deriva. No es un castigo, no es un juicio, es una invitación. Un llamado a mirar hacia adentro y darnos cuenta de que algo está suelto, que el ancla que debía estar anclada en el suelo firme de la verdad, la fe y el propósito se ha resbalado. Pero aquí está la buena noticia. Todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo, mientras el aliento esté en los pulmones, para retirar el ancla, para fijarla en su lugar. El desafío es reconocer la deriva antes de que te lleve tan lejos que olvides el camino de regreso. Esta idea no es nueva. En la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que, por un momento, dejaron que sus almas se alejaran. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que, en un momento de descuido, vio su alma derivar hacia el deseo egoísta, la traición y el error. O Pedro, tan lleno de fervor, pero que ante la presión negó al maestro que amaba. En ambos casos, la deriva no fue el final, fue el comienzo de un regreso, de un despertar, porque el ancla tirada con determinación puede hacer que el barco regrese a puerto, y tu alma, amigo mío, no se pierde para siempre. Ella solo necesita que le digas, no más, lo arreglaré de nuevo. Lo que hace que este mensaje sea tan urgente es la facilidad con la que nos hemos acostumbrado al movimiento. Vivimos días llenos de ruido, trabajo, compromisos, pantallas que nos distraen, y nos olvidamos de mirar el timón.
Ne nos enseña que la vida espiritual no es pasiva, no es algo que sucede mientras estamos ocupados con otras cosas. Es una elección diaria, un acto consciente de sujetar la cuerda y tirar. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo sabes dónde debe ir el ancla? De eso es de lo que tenemos que hablar, porque la respuesta está más cerca de lo que crees y comienza con un simple paso: reconocer dónde te encuentras ahora. Reconocer dónde estás ahora es como despertar de un sueño largo y confuso. No es cómodo, a veces es incluso doloroso, pero es necesario. Watchman Nee tenía esa rara habilidad de hacernos mirar hacia adentro sin dejarnos paralizados por el peso de la culpa. No señaló con el dedo para juzgar, sino que extendió la mano para levantarlo, y dijo algo que resuena como una campana en medio del silencio. El alma que se aleja no es un accidente, es una consecuencia. No es algo que simplemente te sucede. A ti. Es algo que permites, y si lo permites, entonces tú también puedes cambiar. Esta es la belleza que se esconde en la deriva. Revela el poder que tienes para elegir tu dirección. Piensa en lo que te aleja del alma. Quizás sean las pequeñas cosas, las que parecen inofensivas a primera vista. Un pensamiento que dejas crecer sin podar, una decisión pospuesta por pereza, una palabra que no dices por miedo, o tal vez sean las grandes olas, el dolor de una pérdida, la frustración de un sueño que no se hizo realidad, la ira que arde por dentro y te hace preguntarte si vale la pena continuar. Nee nos enseña que estas fuerzas son como el viento y las corrientes. En el mar existen, siempre existirán. Lo que cambia es lo que haces con ellos. Un barco no se hunde porque sople el viento. Se hunde porque el marinero no ajusta las velas ni sujeta el timón. Había un hombre en la Biblia llamado Jonás que conocía bien esta verdad. No solo dejó que su alma vagara, optó por huir. Dios lo llamó a Nínive, pero Jonás le dio la espalda y abordó un barco con destino a Tarsis. Pensó que podría escapar, que la distancia física lo liberaría del llamado que pesaba en su corazón. Pero el mar no lo dejó ir tan fácilmente. Llegó una tormenta no como castigo, sino como despertador. Y cuando Jonás finalmente cayó al agua, tragado por un pez, tuvo tiempo de escuchar lo que ya sabía. Su alma estaba a la deriva porque soltó el ancla de la obediencia, y allí, en el fondo del mar, la atrajo hacia atrás con una oración sencilla pero sincera. Me acordaré del Señor. ¿Has estado alguna vez en un lugar como este? No es necesario que un pez te trague para sentir el peso de la deriva. Tal vez fue una noche de insomnio en la que tus pensamientos se arremolinaban como olas, o un día en el que miraste tu vida y sentiste que faltaba algo esencial. Es en estos momentos que el alma habla, que susurra, me has perdido. Pero este susurro no es el final de la historia. Es el comienzo de una elección, porque como Jonás no estás tan lejos como para que Dios no pueda alcanzarte. El ancla sigue ahí, incluso si la cuerda está floja. Todo lo que tienes que hacer es sostenerlo. Nee decía que el alma es como un espejo de nuestra vida interior. Refleja lo que alimentamos, lo que priorizamos. Si lo llenas de ruido, de distracciones, de cosas que no duran, empieza a alejarse de lo eterno. Pero si lo anclas en lo verdadero, en lo sólido, encuentra descanso. ¿Y qué es verdad? No es una idea vaga ni un sentimiento pasajero, es una persona, es Cristo, fundamento que no se mueve, puerto que nunca desaparece en el horizonte. Él es la roca sobre la que puede descansar el ancla de tu alma, pero hay que quererlo. Necesitas acercarte. Esto nos hace pensar en algo práctico. ¿Cómo saber si tu alma se está alejando? No es difícil darse cuenta si estás dispuesto a mirar. Pregúntate, ¿qué ocupa tus pensamientos cuando llega el silencio?
¿A dónde corre tu mente cuando no hay nada que te distraiga? Si no es por lo que os eleva, por lo que os conecta con un propósito mayor, entonces vuestra alma ya ha comenzado a ir a la deriva. No se trata de perfección. Nadie sostiene el ancla con manos impecables todo el tiempo. Es una cuestión de dirección. Y la dirección cambia con un simple paso. Detente y escucha. Escuchar es el primer paso para retirar el ancla. No es escuchar el ruido del mundo, sino el suave sonido que viene de dentro. Ese que Ne llamó la voz del Espíritu. Es la invitación que no grita, sino que persiste. Y cuando lo escuchas, algo empieza a moverse. No es magia, no es un milagro instantáneo. Es el despertar de una voluntad dormida, la fuerza para decir, ya no dejaré en que el viento me lleve. Pero escuchar es solo el comienzo. El siguiente paso es actuar, y ahí es cuando el viaje se vuelve real. Bien. Aquí está la parte 3, manteniendo el texto en más de 700 palabras. Siguiendo el tema, Watchman Ne, tu alma se está alejando. Tira el ancla antes de que sea demasiado tarde, con el estilo reflexivo e inspirador que pediste. Escuchar es el primer paso, pero es en la acción donde el ancla realmente comienza a afianzarse. Watchman Nee no era un hombre de palabras vacías. Vivió lo que escribió y sus enseñanzas conllevan esta urgencia práctica. Sabía que el alma a la deriva no se recupera solo con pensamientos bonitos o intenciones fugaces. Necesita un movimiento deliberado, como el marinero que, cuando ve acercarse la tormenta, se apresura a ajustar el timón y tirar fuerte de la cuerda. No es fácil. A veces las manos tiemblan, el viento resiste y el peso del ancla parece demasiado pesado. Pero es exactamente ahí, en este esfuerzo, donde comienza la transformación. Porque el alma no fue hecha para flotar sin rumbo, fue hecho para anclarse en lo eterno. Piense en cómo un simple hábito puede cambiar el curso de un día. ¿Alguna vez has notado cómo levantarte temprano para tener un momento de silencio antes de que el mundo invada tu mente, te brinda una claridad que no puedes explicar? O cómo una palabra de agradecimiento, pronunciada en voz alta, puede disolver el peso de una preocupación. Ne nos enseña que la vida espiritual se construye, así ladrillo a ladrillo, elección tras elección. No son los grandes gestos los que sostienen el ancla, aunque tienen su lugar, sino los pequeños actos de obediencia, los momentos en los que dices sí a lo que es verdad, incluso cuando decir no sería más fácil. Es lo que él llamó caminar en el espíritu, paso a paso, con la mirada fija en el puerto. Hubo una mujer en la Biblia que entendió esto de una manera poderosa. No se menciona su nombre, pero su historia resuena en cada corazón que alguna vez se haya sentido a la deriva. Desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, una carga que la aislaba, que minaba sus fuerzas y su esperanza. Los médicos fracasaron, el dinero se acabó y el mundo que la rodeaba avanzó mientras ella se quedaba atrás. Pero algo dentro de ella se negó a darse por vencido. Oyó hablar de Jesús, y ese día, cuando pasó, no se limitó a escuchar. Ella actuó. Con lo poco que tenía, una fe temblorosa y un cuerpo débil, extendió la mano y tocó el borde de su manto. Y en ese toque, el ancla de su alma encontró tierra firme. «Tu fe te ha salvado», dijo. No fue un milagro pasivo, fue una elección activa. ¿Alguna vez has sentido este impulso, este deseo de tender la mano, incluso sin saber exactamente qué viene después? Es tu alma clamando por un anclaje. Y lo fascinante de esto es que no necesitamos cruzar océanos ni escalar montañas para encontrar lo que ella busca. Ne dijo que el Espíritu de Dios está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento. Él no es un juez distante, esperando que usted se pruebe a sí mismo. Él es el puerto que nos llama.
el fundamento que ya está ahí, listo para recibir la cuerda, que sueltes, pero debes dejarla ir. Necesitas dejar ir lo que te detiene, el orgullo que te hace pensar que puedes navegar solo, el miedo que te paraliza, la apatía que te convence de que mañana es tiempo suficiente. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Empiece poco a poco, pero empiece hoy. Tómate un momento de tu día, tal vez ahora, mientras estas palabras aún resuenan en ti, y guarda silencio. Cierra los ojos, respira hondo y pregunta, ¿dónde está mi alma? No espere una respuesta complicada. A veces se presenta como un peso que no sabías que llevabas, o como un recordatorio de algo que dejaste ir. Y luego, con la misma sencillez, dáselo a Dios. Diga, no puedo manejar esto solo, toma el timón. Es un acto pequeño pero poderoso, como el primer tirón de la cuerda del ancla. Y cada vez que haces eso, el barco empieza a regresar. Esto nos lleva a pensar en algo en lo que Nee enfatizó mucho, la disciplina del alma. Creía que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad debían someterse no mediante la fuerza bruta, sino mediante la rendición. Es como domar a un caballo salvaje. No lo rompes, tú lo guías. Y el guía es el Espíritu que habla a través de la palabra, la oración, el silencio. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra mente divague por caminos que nos debilitan? ¿Con qué frecuencia nuestras emociones dictan el rumbo, como olas que sacuden el barco de un lado a otro? Tirar del ancla es decir, no más. Alinearé mi alma, con lo que dure. Pero esta disciplina no es una carga, es una liberación, porque cuando el alma encuentra su lugar, no solo deja de ir a la deriva, sino que empieza a navegar. Y navegar con un propósito es otra historia, que requiere coraje, confianza y un mapa que no falle. Hacia allí nos dirigimos. Porque tirar del ancla no se trata solo de detener la deriva, es elegir el destino. Tirar del ancla no es solo un acto de detenerse, es el comienzo de un viaje con propósito. Watchman Nee tuvo esta visión clara. El alma que se mantiene firme no permanece estancada, como un barco amarrado al muelle por miedo a las olas. Se mueve, pero ahora con rumbo, guiada por un mapa que no falla y un viento que no traiciona. Dijo que la vida cristiana es dinámica, una aventura que requiere tanto la quietud de la entrega como la audacia de la fe. Y eso es lo que hace que este viaje sea tan fascinante. Cuando levas el ancla al lugar correcto, el mar deja de ser un enemigo y se convierte en un camino. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Y qué significa navegar con un propósito? Imaginemos un barco que tras días a la deriva, finalmente encuentra el norte. El capitán no solo ajusta el timón, mira la brújula, traza la ruta y iza las velas. Hay una nueva energía en el aire, un sentido de misión que convierte cada ola en un aliado. Para Nee, ese norte es Cristo, no como una idea o símbolo distante, sino como el centro vivo de todo lo que somos y hacemos. Creía que el alma solo encuentra verdadero descanso cuando está alineada con el propósito para el cual fue creada, conocer a Dios y vivir para Él. Y esto no es algo que suceda por casualidad, es una elección diaria, un ajuste constante del timón para mantener el rumbo. Piense en Pablo, el apóstol que conoció las tormentas como pocos, enfrentó naufragios, prisiones, látigos, pero nunca perdió el norte. En una de sus cartas escribió algo que parece sencillo, pero que tiene un peso inmenso. Avanzo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sabía a dónde iba. Su alma no estaba a la deriva, ni siquiera cuando el mundo que lo rodeaba se desmoronaba. ¿Y cómo logró esto? No fue solo fuerza de voluntad o coraje natural. Era el ancla firme en la promesa de Dios, la certeza de que cada paso, incluso los dolorosos, era parte de un plan mayor. Pablo no
Se limitó a tirar del ancla, lo fijó tan profundamente que ni siquiera las corrientes más fuertes pudieron moverlo. ¿Y tú? ¿Te has parado alguna vez a preguntar cuál es tu target? No me refiero a objetivos fugaces como un mejor trabajo o una casa más grande, aunque esas cosas tienen su lugar. Hablo del premio que no se oxida, del llamado que resuena en tu alma aun cuando todo lo demás está en silencio. Nos desafía a mirar más allá de lo visible, a ver que fuimos hechos para algo eterno. Pero esta visión no llega sin esfuerzo. Exige que sueltes las ataduras que te atan a lo superficial, las distracciones que obstruyen tu mente, los placeres que engañan al corazón, los miedos que encadenan la voluntad. Levar anclas también es soltar, es confiar en que el puerto que tienes por delante vale más que los cómodos muelles que dejas atrás. En la práctica, esto puede parecer pequeño, casi insignificante. Tal vez sea elegir leer un pasaje de la Biblia en lugar de hojear tu teléfono celular durante 1 hora más. Tal vez sea perdonar a alguien que te lastimó, incluso si el dolor todavía te duele, porque sabes que el resentimiento es una cadena que te arrastra hacia abajo. O tal vez sea alzar la voz en oración, aunque sea temblorosa, porque cree que alguien está escuchando. Son estos actos simples pero profundos los que marcan el rumbo. Nee llamó a esto negarse a uno mismo, no como un castigo, sino como un intercambio. Renunciar a lo menor por lo mayor. Nos hace pensar en cómo el mundo que nos rodea lucha contra este movimiento. Vivimos en una era de ruido, donde todo conspira para mantener el alma a la deriva. Las voces gritan, mira aquí, persíguelo, necesitas eso. Y sin darnos cuenta, acabamos navegando en círculos, exhaustos, pero sin llegar a ninguna parte. Nee vio esto claramente. Advirtió que el enemigo de nuestra alma no necesita hundirnos, simplemente distraernos. Lo único que tenemos que hacer es convencernos de que el próximo viento nos llevará al lugar correcto, cuando en realidad solo nos llevará más lejos. Tirar del ancla entonces es un acto de resistencia. Está diciendo, no voy a seguir las olas, seguiré el llamado. ¿Y cuál es esta vocación? Es la invitación a ser más de lo que eres ahora, a vivir una vida que resuene más allá del tiempo. No es una promesa de facilidad, Nee nunca dijo que lo sería, pero es una promesa de significado. Porque cuando el alma está anclada en Cristo, cada paso tiene un propósito, cada dolor tiene significado, cada victoria apunta a algo más grande. El barco no solo flota, corta las aguas con un destino determinado, y esa certeza lo cambia todo. Te da valor para afrontar lo que te espera, porque sabes que no estás solo al mando. Cuando sabes que no estás solo al mando, el coraje comienza a surgir en lugares que ni siquiera sabías que existían. Watchman Nee entendió esto como pocos. Pasó sus últimos años en una prisión, confinado por su fe, pero incluso allí, con los muros cerrados a su alrededor, su alma no se fue a la deriva. ¿Cómo lo hizo? Porque había aprendido un secreto que perdura desde siempre. El ancla del alma no depende de circunstancias externas, sino de una presencia interna. No navegaba, solo. Y esta es la verdad que lo cambia todo. Cuando levas anclas a Cristo, no solo encuentras un refugio seguro, ganarás un compañero que conoce el mar mejor que tú. Piensa en lo traicionero que puede ser el mar. En un momento las aguas están en calma, reflejando el cielo como un espejo. En el siguiente, las olas se elevan, altas y oscuras, amenazando con tragarlo todo. La vida es así. ¿Alguna vez ha tenido días en los que todo parecía estar en orden, solo para que una tormenta lo tomara desprevenido y no lo viera venir? Tal vez una pérdida que te quitó el suelo bajo los pies, o una duda que te hizo cuestionar todo lo que creías. En estos momentos, el alma tiembla.
quiere un lugar donde agarrarse, algo que no ceda bajo el peso del viento. Y Ne nos señala, este lugar, la esperanza la tenemos como ancla del alma, firme y segura, como dice la Escritura. Pero, ¿qué es esta esperanza sino la certeza de que alguien está contigo, incluso cuando las velas se rompen? Hubo 3 hombres en la Biblia que lo demostraron de una manera inolvidable: Sadrac, Mesac y Abednego. Al enfrentarse a un horno en llamas, no tenían garantía de salir con vida. El rey los presionó, el fuego crepitó y el mundo esperó a que se inclinaran. Pero eligieron anclar sus almas en el Dios al que servían, incluso si Él no los liberó. Nuestro Dios puede salvarnos, dijeron, pero incluso si no lo hace, no nos inclinaremos. Y mientras eran arrojados a las llamas, sucedió algo extraordinario. Apareció un 4.º hombre, caminando con ellos a través del fuego. No estaban solos. El ancla los sostuvo y el compañero los sostuvo. ¿Alguna vez has sentido este tipo de presencia? Quizás no en algo tan dramático como un horno, pero sí en un pequeño momento, casi imperceptible. Una paz que llegó cuando menos lo esperabas, una fuerza que te levantó cuando tus piernas estaban a punto de fallar. Es lo que Nie llamó la vida de Cristo en nosotros. Él creía que cuando el alma está anclada en Él, no importa cuán feroz sea la tormenta, Él está ahí sosteniendo el timón contigo. Y esta presencia no es solo un consuelo, ella es un poder. Os da valentía para cruzar lo que antes os paralizaba, porque sabéis que el mar no es mayor que el Maestro que lo creó. Pero ¿cómo vivir esto en el día a día? Porque, seamos honestos, no siempre sentimos esa presencia. Hay días en los que el silencio es ensordecedor, en los que el timón parece demasiado pesado para girarlo. Ne nos enseña que el ancla no es un sentimiento, es una decisión. Lo tiras incluso cuando no puedes ver el puerto, incluso cuando las olas te dicen que es demasiado tarde. En la práctica, esto puede ser tan simple como abrir la palabra de Dios y dejarla hablar, incluso si tu mente está llena de dudas. O arrodíllate en oración, incluso si las palabras no te salen. Son actos de fe, como el marinero que ajusta las velas en la oscuridad, confiando en que llegará el amanecer. Esto nos hace pensar en cómo el enemigo de nuestra alma actúa a la inversa. Él no necesita hundirlos a todos de una vez, solo necesita convencerte de que estás solo, que el timón es tuyo y que el mar es impredecible. ¿Cuántas veces has caído en esta mentira? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo o el cansancio te hicieran soltar la cuerda? Pero esta es la verdad que Ni le gritó a su vida. Nunca estás sola. El acompañante está ahí, no como pasajero, sino como capitán, y nunca se perdió una tormenta. Entonces, ¿qué haces con él? Empiece por observar la tormenta que se está desatando en este momento. No importa si se trata de una ligera tormenta o de un huracán, nómbralo. Di en voz alta, este es el viento que me quiere llevar. Y luego, con la misma claridad, entrégaselo al capitán. Yo no puedo, pero tú puedes. Es un pequeño paso, pero es lo que mantiene firme el ancla, y poco a poco te darás cuenta de que el barco no solo está sobreviviendo, él está avanzando, porque la dirección no depende únicamente de ti. Cuando le entregas el timón al capitán, algo extraordinario empieza a suceder. El barco no solo avanza, sino que empiezas a entender el mar. Watchman Nee tuvo esta profunda comprensión de que la vida con Dios no es solo una cuestión de sobrevivir a las tormentas, sino de aprender de ellas. Dijo que cada ola, cada viento contrario, es una oportunidad para saber más de quién sostiene el ancla. No es que las dificultades desaparezcan, Nee nunca prometió eso, y su propia vida marcada por pruebas demostró lo contrario. Es solo que adquieren un nuevo significado.
Lo que antes os arrastraba, ahora os enseña, porque el alma que está anclada no teme al movimiento. Ella le da la bienvenida como parte del viaje. Piense en cómo el mar moldea a un marinero experimentado. No se hace dueño de las aguas permaneciendo en el puerto, sino afrontando las corrientes, ajustando las velas, leyendo el cielo. Cada tormenta deja una huella, no solo cicatrices, sino también sabiduría. Nee vio la vida espiritual así. Él creía que Dios usa las cosas que nos desafían para hacernos más como Él. La duda que te hace buscar, el dolor que te hace gritar, el fracaso que te hace depender. Todo es el mar hablando, el capitán llamándote más profundo. Y cuando tiras del ancla hacia Él, estas cosas dejan de ser amenazas y se convierten en amos disfrazados. Hubo un hombre en la Biblia llamado José que experimentó esto de primera mano, vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, encarcelado por un crimen que no cometió. Su barco enfrentó olas que podrían haber hundido a cualquiera. Pero José no dejó que su alma vagara. Incluso en el pozo, incluso en la celda, mantuvo firme el ancla, confiando en que el capitán conocía la dirección, y lo que parecía un naufragio se convirtió en una ruta hacia el palacio. Años más tarde, mirando a los ojos de los mismos hermanos que lo vendieron, dijo: «Tú pensaste el mal, pero Dios lo transformó en bien». No fue solo resiliencia, fue visión. Aprendió del mar porque su alma estaba fijada en lo que no cambia. ¿Alguna vez has mirado tus tormentas así? No como castigos o accidentes, sino como parte de algo más grande. Es fácil decir esto cuando las aguas están en calma, pero ¿qué pasa cuando el viento aúlla? Nee nos desafía a cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué sucede esto?, pregunte ¿qué me puede enseñar esto? Porque el alma a la deriva murmura quejas, pero el alma anclada escucha lecciones. Quizás esa espera agotadora te esté enseñando a tener paciencia. Quizás esa herida que aún duele te esté mostrando cómo perdonar. El mar es un maestro duro pero justo, y el capitán nunca permite que lo enfrentes sin un propósito. En la práctica esto requiere una perspectiva diferente. Tómate un momento hoy, tal vez ahora mismo, y piensa en la ola que más te asusta. Podría ser una preocupación que no te deja dormir, una decisión que pesa mucho, un arrepentimiento que regresa como una marea. No huyas de ello. Párate frente a ella y dile: «No eres mayor que mi capitán». Y luego pregunta: «¿Qué me estás diciendo?». Te sorprenderá lo que oirás cuando dejes de luchar contra el viento y empieces a escucharlo. Nee llamó a esto tomar cautiva el alma. No dejar que se pierda en el caos, sino traerla de regreso al timón, al mando del espíritu. Nos hace pensar en cómo el mundo nos entrena para hacer lo contrario. Nos dice que evitemos las molestias, que huyamos de las olas, que busquemos el puerto más cercano que prometa calma. Pero Nee sabía que la verdadera paz no proviene de aguas tranquilas, proviene de un corazón que confía. ¿Cuántas veces has intercambiado aprendizaje por escape? ¿Cuántas veces has dejado el ancla suelta porque el esfuerzo de tirarla te parecía demasiado grande? Pero aquí está la invitación: volver al timón. El capitán no os llama a una vida sin tormentas, sino a una vida donde las tormentas os lleven a él. ¿Y qué obtienes de ello? No solo fuerza, sino intimidad. Cada ola que enfrentas con él revela más de quién es él. Descubres que él es el refugio en el viento, el faro en la oscuridad, la voz que calma el mar. Y poco a poco, su alma deja de temer a las aguas, porque sabe que su destino está garantizado. No es una cuestión de si llegarás, sino de cómo llegarás, más fuerte, más sabio, más cerca del corazón que te creó. Y esa es la siguiente etapa: vivir como quien ya ve el puerto. Vivir como quien ya ve el puerto es lo que separa al alma anclada de la que apenas sobrevive. Watchman Nee tenía esta convicción profundamente arraigada.
La vida cristiana no es una espera pasiva hasta el final, sino un viaje activo hacia lo que ya se nos ha prometido. Dijo que, cuando el ancla está firme en Cristo, no solo se resiste el mar, comienzas a navegar con la vista fija en el horizonte. Y este horizonte no es una ilusión lejana, un sueño que desaparece con las olas. Es una certeza tan real como el suelo bajo tus pies, tan cercana como el aliento en tus pulmones. Pero ¿cómo podemos vivir así cuando el mar todavía ruge y el timón todavía pesa? Pensemos en un peregrino que cruza tierras extrañas. Lleva poco, pero lo que tiene es imprescindible. Un mapa, una luz, una promesa. No se detiene en cada piedra del camino, no se rinde en cada noche fría. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va. Tu alma no se va a la deriva porque el destino la atrae como un imán. Nee nos llama a esta misma postura. Creía que la esperanza del cristiano no es una evasión de la realidad, sino la fuerza que la transforma. Cuando ves el puerto, no con los ojos del cuerpo, sino con los de la fe, las tormentas pierden su poder de definirte. Todavía vienen, sí, pero ahora son solo una parte del viaje, no el final. Hubo un hombre en la Biblia que vivió esto hasta su último aliento, Esteban. Mientras las piedras volaban hacia él, mientras la multitud gritaba pidiendo su muerte, miró hacia arriba. ¿Y qué viste? No el odio que lo rodeaba, sino el cielo abierto, el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Su alma estaba tan anclada que ni siquiera el martirio la hizo temblar. No solo sobrevivió a ese momento, lo cruzó con gloria, perdonando a sus verdugos con el mismo aliento con el que oraba. Esteban vio el puerto y eso cambió todo. No fue víctima del mar, él fue un vencedor sobre él. ¿Alguna vez has sentido este tipo de visión? Quizás no en un momento tan dramático, pero sí en una fracción de segundo en la que la vida cobró sentido. Un instante en el que, a pesar del dolor o la incertidumbre, supiste que algo más grande te sostenía. Nee nos enseña que esta visión no está reservada para los santos de los vitrales. Es tu derecho, tu herencia, pero exige que mires hacia arriba. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atrapados en las olas, contando cada una como si fuera el final? ¿Cuántas veces dejamos que el ruido del viento ahogue la voz que dice, mírame? Levar el ancla es también mirar hacia arriba, decidir que el puerto es más real que la tormenta. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como recordar una promesa. Toma una verdad de la palabra, como nunca te dejaré, o mi gracia te basta, y manténla como una linterna en la oscuridad. Dilo en voz alta. Deja que resuene en tu alma hasta que las olas parezcan más pequeñas. O piensa en un momento en el que Dios te llevó más allá de lo que creías posible. Una puerta que se abrió, una fuerza que vino de la nada. Estos son los hitos del camino, prueba de que el puerto no es un mito. Nee llamó a esto vivir por la fe, no por los sentidos, porque los sentidos ven el mar, la fe ve al capitán. Nos hace pensar en cómo el mundo nos deprime, nos entrena para mirar las olas, para medir la vida por lo que tocamos, por lo que fallamos. Pero Nee dijo que el alma anclada vive de otra fuente, bebe de lo que está por venir, del día en que el mar quedará en silencio para siempre y el puerto será todo lo que quede. Y lo más increíble, este futuro no está solo en el mañana, invade hoy. Cada vez que oras, cada vez que eliges confiar, cada vez que amas incluso sin retorno, traes un pedazo de Oporto al presente. Vives como quien ya llegó, aunque estés en medio de las aguas. Y esto que cambia, todo. Tu paciencia crece, porque el tiempo es algo pasajero. Tu coraje se fortalece porque el fin ya está escrito. Tu alegría brota, porque el puerto no es una recompensa por lo que haces, sino un regalo de aquellos a quienes sigues. Nee pasó años en prisión, pero escribió como un hombre libre. ¿Por qué? Porque vio el horizonte. Y tú también puedes. Simplemente decide.
Voy a vivir como alguien que conoce la dirección. El mar seguirá rugiendo, pero tu alma ya estará en casa. Vivir como quien ya está en casa es la invitación final que nos deja Watchman Nee. No solo escribió sobre el alma anclada, lo vivió hasta el final, con una serenidad que desafía la lógica y una pasión que atraviesa el tiempo. Su mensaje resuena como un suave grito: tu alma no necesita estar a la deriva. El mar puede rugir, el viento puede soplar, pero hay un ancla que aguanta, un puerto que espera, un capitán que nunca falla. Y lo más urgente de todo esto es ahora, porque, como nos advierte Nee, hay un momento en el que puede que sea demasiado tarde, no porque el capitán se dé por vencido contigo, sino porque puedes acostumbrarte tanto a estar lejos que olvides cómo regresar. Así que eleva el ancla hoy. Sácalo antes de que el horizonte desaparezca de la vista. Imagínese un barco que, después de años de navegar sin rumbo, finalmente ve tierra firme. El marinero, cansado pero despierto, corre hacia la cuerda. Tiene las manos callosas y los ojos empañados por la salmuera, pero tira. Y con cada metro que se levanta el ancla, el peso del mar disminuye, el corazón se llena, el destino se acerca. ¿Alguna vez has estado tan cerca? Quizás lo sea ahora, con esas palabras rozando tu alma como un viento que susurra: vuelve. Nee creía que este momento es sagrado, que el llamado a estabilizar el alma es el regalo más grande que recibimos. No es una carga, es una oportunidad para decir: no más desvíos, yo elegiré el puerto. Hubo un hijo en la Biblia que conoció de cerca esta elección. El hijo pródigo, como lo llamamos, soltó el ancla por su propia voluntad. Tomó su herencia, le dio la espalda a su padre y navegó hacia tierras lejanas donde el mar parecía prometer libertad. Pero las olas lo traicionaron, se acabó el dinero, sus amigos desaparecieron y se encontró entre cerdos, con el alma tan vacía como el estómago. Fue allí, en el fondo del mar, donde escuchó el llamado. Voy a volver con mi padre, decidió. Y cuando levó el ancla con pasos tambaleantes y con el corazón destrozado, el puerto corrió a su encuentro. Su padre lo esperaba, con los brazos abiertos, demostrando que el amor no mide la distancia de la deriva, sino la valentía del regreso. ¿Alguna vez has sentido este vacío? ¿Ese lugar donde las cosas que prometían sostenerte se desmoronan? No es el final, es el comienzo. Es el mar que te dice: no fuiste hecho para esto, y el capitán diciéndote: fuiste hecho para mí. Nee nos enseña que tirar del ancla es un acto de arrepentimiento, pero no del tipo aplastante, sino del tipo liberador. Es girar el timón, es decir, sé dónde está el puerto y voy a ir allí. Y lo bonito de esto es que no hace falta limpiar el barco primero, no hace falta arreglar las velas rotas. Simplemente empieza a navegar, porque el capitán se encarga del resto. Entonces, ¿qué haces con él hoy? Ni mañana ni la semana que viene, ahora. Tómate un momento, cierra los ojos y pregunta: ¿dónde está mi alma? Si está a la deriva, no desesperes. Solo comunícate. Diga: Señor, solté la cuerda, pero quiero tirar de ella hacia atrás. Y luego, haz algo sencillo. Lee una promesa que te recuerde el puerto. Reza una frase que te lleve al timón. Da un paso que te saque del círculo de la deriva. Nee llamó a esto entregar el alma al espíritu. Es pequeño, pero poderoso, como el primer rayo de sol que atraviesa la tormenta. Porque en el fondo, esta es la verdad que Nee quería que escucharas. Tu alma no se pierde para siempre. El mar no ganó. El capitán todavía llama y el puerto todavía brilla. Pero el tiempo es un regalo con una fecha límite. Cada día que sueltas el ancla es un día en el que la corriente te lleva más lejos. Así que sácalo antes de que sea demasiado tarde. No por miedo, sino por amor. Amor por quien puedes ser, por quien te creó,
por quien te espera. Y cuando lo logres, descubrirás que vale la pena el esfuerzo. Las olas amainarán, el timón se estabilizará y tu alma encontrará descanso, no solo por un momento, sino para siempre. Porque el puerto no es solo un destino, es tu casa, y estás más cerca de ella de lo que crees.